Y seguimos analizando precisamente este tema, lo que generó este centro de vacunación que se había instalado en el Ministerio de Salud de la Nación. Conocemos el sincericidio, la denuncia de Horacio Berbisky, del periodista, y bueno, todo lo que sucedió durante el fin de semana. Bien. Ale, para hablar de este tema estamos con un invitado, con Raúl Aragón, es analista político. Y en principio, Raúl, bueno, el efecto político de esta situación que se planteó, el inmediato fue la decisión apresurada y oportuna del presidente Alberto Fernández de desplazar a Ginés González García. Sí, ciertamente apresurada, oportuna y absolutamente inevitable, digamos. Yo creo que no tenía ninguna otra opción más que hacer lo que hizo, con lo cual casi que no es una decisión, digamos, es por default. Y está bien lo que hizo, no lo digo en el sentido crítico. Lo que sí se vio fue una jugada muy fuerte después del kirchnerismo para instalar a Golián. Golián es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, sigue ahí, y finalmente quedó ese espacio, que es un espacio muy importante dentro del Ejecutivo, quedó en manos de de Carla Bisotti, que es una persona cercana al presidente y no tanto cercana al kirchnerismo, ¿no? Hay una disputa de poder en el oficialismo, esto fue una batalla más, y lo voy a decir ahora y después si quieren lo seguimos hablando, lo de Berbisky no fue en absoluta ingenuo, fue totalmente deliberado, no sé cuál es el motivo, pero no me van a hacer creer que el jefe de inteligencia de Montoneros dice una cosa así sin medir las consecuencias, sin saber las consecuencias. Cualquiera de nosotros, antes de hacerlo, sabríamos que la consecuencia era esa, obviamente. Bueno, el tema es si la gente, ¿no? El que no está todos los días con las idas y venidas, con las internas, con lo que sucede, con los vaivenes que tiene la política, lo entiende así, porque no todo el mundo sabe quién es Horacio Berbisky tampoco. Sí. Y en el común de la gente me parece que queda esta sensación de que hay privilegios con un tema tan delicado como es la salud, como es la enfermedad, y como es la bandera que levantó el propio presidente de la Nación de defender la salud de los argentinos en un año, además, electoral, que no es un año más. Sí, no es menor ese tema. Sí, primero, es cierto, coincido, tiene mucha más importancia y tiene mucho más registro en el imaginario el hecho de un vacunatorio de privilegio, vacunatorio VIP o como quieran llamarlo, mucho más eso que lo que dispara todo el affair, que son las declaraciones de Horacio Berbisky. Muchísimo más, obviamente, porque además, si hay que decirlo, es decir, el nivel ético de esto es deplorable. Nosotros tenemos más o menos por semana un poquito más de la misma cantidad de muertos que tuvimos en toda la guerra de Malvinas. Toda la semana tenemos una Malvina y un poquito más. Y todos los días tenemos casi un Cromañón. En ese contexto, el privilegio para la vacunación cae muy mal. Y además porque éticamente no tiene perdón. En ese sentido creo que el presidente debería haber sido más condenatorio. Con una clase política que, digamos, no está en el pedestal, además. No, la clase política, esto lo medimos hace poco, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Preguntamos, ¿usted cree que necesitamos una renovación general de la clase política? Más allá del partido, sin hacer en general, y tuvimos 76% de respuestas que decían sí, se tienen que ir. Ahora, en este contexto, Raúl, hay un aprovechamiento por parte de la oposición de la situación que obviamente es lamentable, condenable, pero sí es cierto que hasta Mauricio Macri, que estaba en silencio, apareció en las redes sociales condenando esta situación que todos condenamos. Digo, saca provecho, porque es la misma oposición que en su momento dudaba de la efectividad de la vacuna rusa, dudaban de que llegaran las vacunas a la Argentina. Es la misma oposición que redujo un Ministerio de Salud en la Secretaría de Salud. Bueno, que se vencieron 4 millones de vacunas, quedaron tiradas. Además, parte de esa oposición, creo que fue Lilita Carrió, decía que en realidad lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el gobierno con la vacuna rusa es envenenar a la población. De hecho, denunciaron al presidente y a Ginés González García. Sí, se tuvieron que callar. A esto les da un poquito de aire para remontar esas barbaridades totalmente infundadas. Lo que a mí me molesta muchísimo, y realmente me molesta hasta en sentido personal, es que se haga política en medio de la muerte, ¿no? Jugar a la política, al juego del poder, con algo que está directamente relacionado con la vida y la muerte de los argentinos, me parece imperdonable. Ahora, el esfuerzo que hemos hecho todos los argentinos, y por qué no reconocérselo, el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional durante todo este tiempo, incluido Ginés. Sí, incluido Ginés. Ginés. Sí, la gestión no fue mala. ¿Se tira al tacho de basura? Con esto, porque la bandera de campaña, según
diferentes analistas, incluido usted, Sí. venía por el lado de la vacunación de y la vacunación. economía. Yo creo que no se tira por la basura, le va a costar remontarlo. Si tenemos ahora con este 1.000.000 de vacunas chinas que llegan y si continúan llegando un poco más, y la sociedad tiene una percepción de una oleada de vacunación, de sí, me vacunaron al abuelito, mañana me toca a mí, si esa sensación se empieza a instalar, esto queda en el anecdotario de la política, tendrá un ciclo mediático de algunos días más y después va a pasar otra cosa. Pero no, creo que lo remonta y sobre todo en términos electorales hay algunos indicios de mejora en la economía. La industria mejoró creo que 7,8% y lo estaba leyendo en un matutino. Si eso continúa un poco, si se instala una sensación de mejora, aunque la economía no vuelva al nivel prepandemia, la sensación de mejora vota oficialismo. Eso es acá y en todos lados. Así que yo creo que lo puede remontar, pero también digamos, esto sucede 2 días antes del lanzamiento del Consejo Económico y Social, que era el relanzamiento de la gestión del presidente. Es muy sospechoso. Es llamativo no. el momento, El no la mismo oportunidad. día. El mismo día, fue el viernes. Sí. Pasa que en la Argentina pasan tantas cosas. Sí, perdón. que Uno se confunde. Además tenés que estar actualizándote cada 2 minutos, ¿no? Sí, es cierto que era el relanzamiento, sobre todo en esta etapa, no sé si definirla como de post-pandemia, pero bueno, pasado el escenario más complicado, Sí. que era Sí. de no tener una vacuna. Sí, era un lanzamiento importante. Y ahora la nueva ministra, Bisotti, yo creo que hay que darle un compás de espera, un tiempo, a ver cómo es su gestión. No quiero opinar sobre eso, creo que no fue demasiada buena idea decir que no había un vacunatorio VIP. Yo no me hubiera referido en esos términos, creo que está mal asesorada comunicacionalmente, pero eso sí es un déficit de este Además, gobierno. porque entendemos que Carla Bisotti no estaba enterada de nada. Carla Bisotti sostiene que ella no estaba enterada. Porque si no está enterada de nada, si usted si hubiera estado enterada, no sería ministra en este momento, uno supone. Y uno supone que sí, claro. Ahora, ¿cómo es que un viceministro no sabe lo que hace su ministro? Puede ser. Puede ser. Yo he estado alguna vez en la función pública en otros gobiernos y hay cosas que pueden pasar desapercibidas. Bueno, sobre todo si fueron nada más que 10 vacunados, sí. ¿no? O sea, si no hay un número, un hay desfile de gente vacunándose. Sí, están circulando una lista de nombres. Claro, bueno, ese es el que otro incluyen tema, ¿no? Gente de la farándula, gente del periodismo. No voy a nombrar a ninguno, porque yo tengo eso de 2 fuentes, me faltaría una tercera para poder Sí, decirlo. el tema no es lo voy a hasta decir. dónde este escenario no es propicio para que aparezcan fake news o pero- empiece a haber el famoso embarrar la cancha, Embarrar ¿no? la Sobre cancha, algo que, sí. bueno, realmente fue cierto, que se empiece a abonar algunas teorías sobre las vacunas. Si pudieran decir que la vacuna, la Sputnik, era un veneno para la población, a partir de ahí pueden decir cualquier cosa, digamos, ¿no? Es decir, yo no veo a Rusia fabricando veneno para envenenar a la población del mundo, me parece un disparate. Ahora, Pero si Aragón, pudieron decirlo, también sobre esto se pueden montar, ¿no? La obscenidad que estamos viendo con el tema de la vacuna, ya la pandemia despertó solidaridades y bajezas, ¿no? Sí, es cierto, desnuda algunos aspectos que tenemos las sociedades modernas, que son de lo mejor y de lo peor. Ahora, con la vacunación se potencia todo eso, Sí. porque entra en juego el riesgo de vida, La vida y la muerte, las claro. miserias. Sí, claro. Y las miserias se ven y se ven mucho. Se ven mucho, sí. No, Sí, sí. ahora apareció esto en el ministerio, pero ha habido municipios donde se Sí. vacunó todo el establishment del municipio, y los médicos seguían poniendo el brazo. Hay hospitales donde se sortean las vacunas Sí. dentro de un departamento. Bueno, por Es eso un es interesante papelón también que el eso, ¿no? gobierno pueda, de alguna manera, transparentar el operativo de vacunación y que la gente se entere que Sí. hay una Pero intención por de... supuesto. Tiene que haber un registro. Otra cosa que tendría que suceder, ahora que mencionaste los hospitales, es la renuncia del director del Hospital Posadas. Porque técnicamente, legalmente, él no puede hacer lo que hizo. Enviar un equipo de vacunadores. No, por más que su jefe sea el ministro, si el ministro le está dando una orden ilegal o inmoral, él no tiene por qué obedecerla. No hay obediencia debida en No hay esto. más obediencia debida. Claro. Y eso sí, yo leí el tuit ayer, le envié Sí, un tuit. Realmente es pura espuma eso, ¿no? Así que creo que también falta, pero también agreguemos algo, no solamente pasó en la Argentina, en el interior y No. acá, pasó en el mundo. Sí, Hay sí, la muchas- desesperación es sí. mundial y sabemos que faltan mismo vacunas. en Chile, que lo estamos poniendo, o algunos Sí. sectores políticos lo están poniendo como un ejemplo, como la panacea,
hay un escándalo político Bueno, con el tema de Brasil las vacunas también, de hemos privilegio. visto las imágenes que recorrieron sobre lo que pasó en Brasil. Vos decís la Sí, las vacuna de vacunas aire. vacías. La vacuna de Sí. aire. Pero bueno, es un tema que Bueno, menos mal que no era de seguramente... aire porque te mata si es de aire. Sí, no sé Pero- de qué era, pero no era vacuna. No, Pero era estaban vacía, era una jeringa vacía. también Bueno. en el medio seguramente hay fake news, ¿no? Claro, Digo, también sí. convivimos con este escenario. Aragón, gracias. No, muchas gracias a ustedes.